Estaba muy oscuro, y el viento amainaba, cuando oí el llanto de un niño proveniente del maizal. Uno, luego otro, luego decenas, me rodeaban. No había nadie. Oh, no debería haberlo. Por eso, esta noche, escucharán historias de quienes se atrevieron a entrar. Soy Mateo, y esto es lo que viví en los campos de Sinaloa. Ese mes, las noches eran más frías de lo normal para la época del año. Trabajaba en una granja en Guasave, Sinaloa, ayudando con la cosecha de maíz. Mi turno siempre empezaba a medianoche y terminaba alrededor de las 5 de la mañana. La rutina era dura, pero la paga lo merecía. Durante unas semanas, los demás trabajadores habían estado comentando ruidos extraños en la milpa durante la madrugada, pero, sinceramente, pensé que era solo cansancio e imaginación. Esa noche, me asignaron patrullar solo, algo que ya había hecho antes, pero que ahora me parecía un poco más incómodo. Tomé mi linterna, me puse los auriculares para escuchar música y caminé entre los surcos de maíz. Eran casi las 3 de la mañana cuando me di cuenta de que había dejado caer la linterna sin querer. Mis auriculares también llevaban apagados unos minutos, y no me había dado cuenta. Me quedé allí parado un rato, tratando de entender por qué me sentía tan incómodo. Fue entonces cuando oí el llanto de un niño, muy suave, que parecía venir a unos 10 metros delante de mí. Mi primer instinto fue pensar que un niño del lugar se había perdido, pero al empezar a caminar en esa dirección, el sonido cambió de lugar, y de repente, el llanto vino de mi derecha, luego de mi izquierda, y justo detrás de mí. Era como si varios niños lloraran a la vez, desde todos lados, pero sin que yo pudiera ver a ninguno. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar pidiendo ayuda, pero tenía la garganta cerrada. Lo único que podía hacer era retroceder lentamente, intentando retomar el camino conocido. El problema era que, con cada paso, los gritos se alejaban más, y a la vez se acercaban, como si las voces me jugaran una mala pasada. Miré al cielo, buscando algún punto de referencia, pero incluso las estrellas parecían diferentes esa noche. El fuerte olor a tierra mojada empezó a resultar nauseabundo, y el viento, que hasta entonces había estado en calma, empezó a soplar con fuerza entre las hileras de maíz, haciéndolas moverse de forma extraña, como si algo corriera entre ellas. Lo más extraño fue que, mientras caminaba, vi pequeñas huellas en el suelo, como si hubiera pasado un niño descalzo. Seguí esas huellas instintivamente, como si me llevaran a una salida, o a alguien que necesitara ayuda. Pero cuanto más avanzaba, más me cerraba el entorno. El susurro de las hojas se hizo más fuerte, y de repente, oí risas, apagadas, como si decenas de niños se escondieran, observándome, y riéndose de mí, y fue entonces cuando finalmente corrí. No pensé, simplemente corrí, pero parecía que el maizal no terminaría nunca. Cuando finalmente tropecé y caí del campo, ya amanecía. Mis compañeros estaban en la entrada de la granja, todos con expresiones extrañas, como si supieran por lo que acababa de pasar. Solo me preguntaron una cosa: «Tú también lo oíste, ¿verdad?». Después de ese día, no quise volver a trabajar en el campo de noche. Pedí que me transfirieran a otra sección, pero hasta el día de hoy, cuando el viento arrecia, todavía puedo oír esa risa mezclada con lágrimas, como si nada hubiera terminado nunca. La primera vez que escuché esa voz, regresaba del mercado nocturno de La Cruz, un pueblito rural. Había ido a vender dulces artesanales con mi primo y volvimos tarde porque había mucha gente esa noche. Como vivimos cerca, decidimos separarnos allí mismo, en la carretera principal. Eran casi las 11:40 de la noche cuando empecé a caminar solo por el camino de tierra que conducía a mi casa. Conocía ese sendero desde niño y nunca había tenido miedo. A un lado había un muro de piedra, al otro un vasto maizal que pertenecía a don Casimiro, un hombre que vivía más lejos y al que rara vez se veía en el pueblo. El aire era caluroso y pesado, con olor a vegetación húmeda.
Mis pasos crujían sobre la tierra seca y mis chanclas levantaban pequeñas nubes de polvo. Al principio, no me di cuenta de que algo andaba mal. Solo sentí un ligero mareo y una molestia en el pecho, como si algo me estuviera observando. Seguí caminando más rápido, intentando no pensar en tonterías, hasta que oí mi nombre, muy suave, susurrado con voz infantil. Laura. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. No había nadie. Solo las hojas de maíz meciéndose suavemente con el viento. Creí haberlo imaginado, tal vez el eco de una conversación lejana. Pero al reanudar la marcha, lo oí de nuevo, solo que esta vez más cerca, con más claridad. Laura, aquí estoy. La voz provenía del interior del campo, y era una voz que me dio escalofríos. No sonaba natural. Era como si la niña supiera demasiado, como si se estuviera burlando de mí. En ese momento, debería haber corrido, pero no pude. Algo en esa voz me instó a ir hacia ella, y a contemplar el maizal. Las hileras eran densas y oscuras, pero había algo allí, entre ellas. Un movimiento rápido, como si alguien se arrastrara entre los tallos. Permanecí en silencio, escuchando atentamente. Un crujido por aquí. Un crujido por allá, el sonido de algo respirando profundamente, como si acabara de correr. Y entonces lo vi, una carita, blanca, manchada de tierra, mirándome desde entre dos hojas. Pero los ojos no parpadearon, estaban muy abiertos, e incluso desde la distancia, esa cosa me sonrió. Entré en pánico, intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Simplemente no me salía la voz. Empecé a caminar hacia atrás, temblando, intentando alcanzar el camino de nuevo. Con cada paso, esa cosa me acompañaba, silenciosamente, apareciendo entre las hojas como flotando. La voz continuaba, repitiendo mi nombre, solo que ahora era más rápida, más urgente, como una canción infantil distorsionada. Laura, regresa, regresa. Al llegar de nuevo al camino, el silencio se apoderó de mí. El aire se aquietó, el viento cesó, y el olor que venía de la plantación cambió. Se volvió agrio, como carne guardada durante días en un armario cerrado. Llegué a casa llorando, en shock. Mi madre, preocupada, me preguntó qué me había pasado, y solo pude decir que me había perdido. Me quedé en casa 3 días, con fiebre alta y una sensación constante de vigilancia. Una vecina, doña Remedios, escuchó la historia y me contó que, años atrás, una niña llamada Isabel había desaparecido en ese mismo maizal. Sus padres la buscaron durante semanas, pero ni siquiera encontraron su cuerpo. Algunos dicen que se la llevaron, otros, que se perdió y murió sola dentro. Pero lo más aterrador es que, cuando desapareció, también oyó que alguien la llamaba desde el centro del maizal. Desde entonces, he evitado esa zona, incluso de día. Don Casimiro ordenó quemar parte del maizal hace poco después de que encontraran 3 gallinas muertas con las patas hacia atrás, como si las hubieran retorcido. Pero el olor, y los susurros, aún persisten cuando el viento sopla más fuerte. Tengo más de 65 años, pero mi cabeza sigue en orden. Trabajé más de 40 años en el mismo terreno, sembrando y cosechando maíz en las afueras de Culiacán. Conozco cada rincón de esos campos, cada olor, cada sonido. Pero lo que vi esa noche es algo que ni siquiera puedo explicar hoy sin sentir náuseas. Era finales de septiembre y, como siempre, el calor era sofocante, incluso después del atardecer. Alrededor de las 10 de la noche, empecé a oír perros ladrando como locos al otro lado del campo. Tomé mi linterna y salí a ver qué pasaba. Estaba acostumbrado a los ladrones de gallinas e incluso a los coyotes, pero, esa noche, lo que me esperaba era muy diferente. Al acercarme al campo, el aire se sentía diferente, más frío y más pesado. Los ladridos cesaron de repente, como si los perros se hubieran callado. Empecé a caminar lentamente entre las hileras de maíz, iluminando el camino con la linterna. Fue entonces cuando me di cuenta
de que el viento solo soplaba allí, dentro del maizal, mientras que, afuera, las hojas de los árboles estaban completamente quietas. Seguí caminando, escuchando el susurro apagado de las hojas, hasta que, de repente, las vi. Pequeñas siluetas, corriendo entre las hileras. Eran rápidas, muy rápidas, como niños jugando al escondite, pero con movimientos extraños y torpes, como si sus cuerpos no pudieran soportar su propio peso. Mi primer pensamiento fue que algunos niños del pueblo habían entrado a gastar una broma, pero, al intentar seguirlos, noté que algo andaba mal. Mi linterna no alumbraba bien. Era como si el haz de luz se debilitara, absorbido por las hojas circundantes. Empecé a oír risas, pero no eran risas normales. Tenía un tono seco y ronco, como si alguien se riera con la garganta irritada. Al enfocar la linterna más profundamente entre los tallos de maíz, vi algo que me heló la sangre, una mano pequeña y delgada, con dedos demasiado largos, escondida tras uno de los tallos, como si supiera que la estaba observando. Intenté retroceder, pero tropecé con una raíz expuesta y caí hacia atrás. Y ahí fue cuando las cosas empeoraron. Esas sombras comenzaron a acercarse, viniendo de todos lados, corriendo, arrastrándose por el suelo de tierra compacta. Su respiración se oía, fuerte, irregular, como si acabaran de correr una maratón. Me levanté como pude y eché a correr hacia la salida, pero parecía que el maizal nunca terminaría. Las hojas me golpeaban la cara, cortándome la piel. El sonido de pequeños pasos detrás de mí, cada vez más rápidos, hasta que, de repente, sentí una mano helada agarrar mi tobillo. Caí de nuevo. Esta vez, al mirar atrás, vi los rostros. No eran rostros de niños normales. Estaban pálidos, con los ojos hundidos, apagados, con la boca abierta como atrapada en un grito eterno. Una de ellas, con el pelo pegado a la tierra y sangre seca, se acercó tanto que pude oler la podredumbre que emanaba de su piel. Luché con todas mis fuerzas, arrastrándome, hasta que logré salir de los surcos de maíz y caí casi inconsciente en el camino de tierra. Me quedé allí tendido, respirando agitadamente, mientras oía, a lo lejos, las risas mezclándose con el sonido del viento, que seguía soplando solo dentro de la plantación. Después de esa noche de terror, nunca más volví a entrar en ese maizal. Vendí la propiedad a un precio irrisorio, solo para deshacerme de ella. Pero antes de irme, la última noche que pasé en la casa, escuché por última vez esas voces llamando, como si me invitaran a regresar. Hasta el día de hoy, no entiendo por qué recién ahora, después de tantos años viviendo en ese lugar. Ahora tengo pesadillas con ese día, me despierto sudando, con la sensación de que esas manos heladas todavía me están tirando debajo de la cama, o que esas siluetas están paradas afuera de mi ventana, observándome, esperando el momento adecuado. Si estas historias te asustan, debes saber que lo que he preparado es aún peor. Suscríbete ahora, y sígueme, porque me sigues llamando. Hasta la próxima.